Primeramente me gustaría dar como antecedente que el creador del grupo fue un buen amigo de nosotros llamado Freddy Galvez. Él es una persona que fue muy importante en la historia del rock and roll aquí en la entidad y perteneció a un grupo que se llamó Los Rockets, que fue el primer grupo de rock en México. Freddy era parte de ese grupo, tocaba guitarra y eventualmente cantaba. Durante un lapso que va de los 60s hasta la época actual, Freddy estuvo en varios grupos. El grupo Los Rockets desapareció y luego él intervino en varios programas de televisión importantes en la localidad. Uno de ellos fue Múvanse Todos con Vianney Valdés. Ese programa era un programa que era un referente en el tema del rock and roll. Venían aquí artistas y cantantes de todo México y se presentaban en ese lugar, en ese espacio. Posteriormente pasó por varios grupos, se salió del tema de la música temporalmente y en el 2005-2006, él era amigo mío, nos conocíamos, lo invité para que formara parte de un grupo que formé para tener una presentación en un teatro, en el Teatro de la Ciudad. En ese grupo se integró Freddy Galvez, Lázaro Salazar, otro músico que ha salido, incluso sigue saliendo de televisión, Miguel Ferriño, Morales Ferriño, que es un tecladista muy reconocido también en la entidad, y algunos otros músicos jóvenes que no eran de la época del rock. Y bueno, ¿qué hacía? Pues el grupo tocaba en todo, ¿verdad? Se presentaba en la arena, se presentaba en teatros, se presentaba en algunos lugares como teloneros, que le llaman, o sea, para abrirles a otros grupos de más fama como Chicago y ese tipo de grupos. Bueno, como éramos muchos viejitos, pues se le ocurrió a Freddy Galvez, el que formó el grupo, ponerle Old Chiles, los viejos chiles, porque éramos puras gentes arriba de 50 años, como te digo. Los primeros ensayos, como te digo, para empezar, hay algo muy extraño. Aquí en Monterrey, muy pocos grupos de rock ensayan formalmente, o sea, muchos no son tan profesionales como para juntarse una vez a la semana o dos a ensayar, otros sí. Pero en el caso de los Old Chiles nunca ensayaban. O sea, la realidad es que cuando íbamos esos sábados, disque ensayo, pues no era ensayo porque no había un programa, sino a alguien se le ocurrió una canción, a ver, ahora vamos a darle a esta, y ahora a esta, y ahora a esta. Te puedo decir que en las presentaciones no había programa. O sea, oye, ¿y ahora cuál? Pues ahora esta, y ahora esta, y ahora esta, y así. Y generalmente eran presentaciones no muy largas. Eran en televisión, eran en algunos teatros y cosas de ese tipo, ¿verdad? Bueno, pues muchos, porque imagínate, desde 1960, inicialmente, bueno, pues fueron todos los ídolos del rock, ¿verdad? ¿Quiénes eran en aquella época? Pues James Brown, estaba Elvis Presley, estaba, ¿cómo se llama el del Paso? El del Paso del Ganso, ¿cómo? Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, los Beatles, obviamente, ¿verdad? Y después, ya en la ola inglesa, eran los Rolling Stones, eran los Kings, eran una serie de grupos que fueron las primeras influencias. Pero como Freddy era un gran conocedor de la música, de la historia de la música, pues te sacaba de repente autores e intérpretes que no conocíamos y canciones muy buenas, ¿verdad? Pero la influencia fundamental fue Beatles.
y Elvis Presley. Bueno, predecir el futuro es difícil y más que cuando no se tiene bola de cristal, pero yo pienso que la banda va a ser muy exitosa porque son muy talentosos todos los jóvenes que están en la banda y además algo bien importante, todos son muy disciplinados, ensayan mucho, trabajan, estudian y es un contraste muy grande entre lo que hay ahora y lo que eran los Solchiles. Antes eran músicos muy talentosos, quizás más que los de ahora, no sé, pero no, eran músicos a la vieja usanza. O sea, vamos a tocar sin orden, sin organización, sin perfeccionar los talentos que muchos de ellos tenían y que eran naturales, ¿verdad? Ahora son muchos músicos ya estudiados, ya todos se preocupan por los arreglos, porque funcionan bien las cosas. Y bueno, pues creo yo que la banda esta, no creo, estoy seguro, va a tener mucho éxito. El propósito es recuperar el rock, traerlo a tiempo presente y ser la mejor banda en principio de Nuevo León y después de México en el tema del rock and roll. Otra vez, pero nada más por nuestro placer.